Amén. Yo quiero que abras tu Biblia, Salmo capítulo 121, versículo 1. Todos puestos de pie para honrar la palabra de Dios. Siempre que la leemos, siempre nos ponemos de pie. Levanta la vista hacia las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Señor Dios, sé tú hablando en nuestro corazón, sé tú hablando a nuestro espíritu, Señor, esta mañana. Sea tu gracia, Dios, revelándonos tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Toma tu lugar, qué bueno es verte. Qué bueno que estemos aquí todos reunidos. Al leer esta escritura, yo la he leído varias veces, pero de verdad que esta vez la leí con ojos diferentes. ¿Cuántas veces nos han sucedido cosas en la vida? Nos han sucedido situaciones en nuestra vida. Hemos atravesado dolor y sufrimiento y luego uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? Como si esta escritura fuera intermitente. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Dice, no se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. El que tiene cuidado de ti. Él está vigilante, Él está atento, Él está a tu lado. Él será para ti como una sombra protectora. Quiero que entendamos la grandeza de este versículo. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios es verdadera, y si la palabra de Dios lo dice, es una total verdad. Entonces, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿O por qué me pasan estas cosas? ¿Será que el diablo hizo más cosas? Jálenmelo para allá, que me siento muy lejos. A ver, chécale. ¿Será que el diablo tiene más autoridad que Dios o puede más? Y Dios, por más que quiso cubrirnos con su sombra, ¡ups!, el diablo ganó. ¿O será que bueno, ese día me porté mal y bueno, Dios dijo, ándele, ¿verdad? Y me hago a un lado y me va como en feria? ¿Será acaso por esas razones que tú y yo sufrimos, que tú y yo nos ha ido mal, hemos tenido situaciones complejas y adversas en nuestra vida? Y muchas veces nos sentimos como, ¿y por qué? Cuando Noemí, rápidamente quiero introducir el mensaje, pero quiero que entendamos hacia dónde voy. Cuando Noemí, dice la escritura, Ruth capítulo 1, dice que ella, su esposo, sus hijos salieron de Jerusalén, salieron de Israel hacia Moab. Y ellos dicen que iban llenos, que iban bendecidos, iban prósperos, pero empezó a haber hambre en la tierra. Entonces el esposo de Noemí ha de haber dicho, ¿sabes qué? Pues antes de que nos llegue la catástrofe, vámonos y hagamos lo que tenemos que hacer, y que nos vaya bien y que no sufrir. Y a veces el hecho de no querer atravesar los valles, los montes, nos hace tomar decisiones equivocadas. Allá pierde todo, pierde esposo, pierde hijos, pierde todo, y tiene que regresar a su pueblo. Tiene que regresar, y cuando llegan todos la ven, y ven la diferencia de la Noemí que se fue y la Noemí que regresa. La ven y dice, como ¿por qué?
estás así, le empiezan a decir, y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en la amargura, en la aflicción me ha puesto el Todopoderoso. Ella no dijo, es que mira, mi esposo tomó malas decisiones y bueno, yo estoy batallando por esto, ya no le echo la culpa, es que el diablo viene y nos atacó porque estábamos sirviéndole a Dios, es que no, porque en la aflicción me ha puesto el Todopoderoso. Un Job, por ejemplo, viene la prueba tan grande de perder todo en un día, su economía, su familia, su estabilidad, su salud. Se levanta y dice, Job capítulo 1, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entendiendo que es Dios el que estaba haciendo esto. Lo bueno, muchas veces decimos, Dios nos lo dio y cuando nos pasa algo malo, el diablo. Pero aquí vemos que ambos, tanto Noemí como Job, en su revelación teológica, ellos están declarando, fue Dios. Y la misma Biblia lo dice, Jehová hiere y Jehová sana. A raíz de esto, ambas personas, tanto Noemí como Job, experimentaron algo. Sabes, todos tenemos un propósito en la vida. ¿Cuántos lo saben? Todos. Tenemos un diseño único. No somos irrepetibles. No hay ninguna historia igual a la tuya. En todo el mundo y en todas las edades, en todas las épocas, en todas las temporadas, somos únicos. Nuestra historia de vida es única. Algunos con mayor matiz de problemas, algunos con mayor matices de dolor, algunos mayor matices de victorias, pero cada uno es único. Y algo que nos ayuda a entender es que lo que Dios permitió en la vida de Noemí, ese sufrimiento de haber perdido a sus hijos, la lleva de regreso al propósito. Noemí había nacido con un propósito. Dice la Biblia que ella en sus últimos días, Dios le permitió que su nuera se casara con un pariente de ella y diera a luz un hijo muy especial, el cual Noemí tomó en su pecho y lo crió como un hijo suyo. ¿Sabes? El propósito de Dios inicialmente era que Noemí fuera esa parte, esa portadora de vida de un ascendente de nuestro Señor Jesucristo. El hijo que tuvo Noemí, el hijo que tuvo la nuera de Noemí, o sea, Ruth, con el pariente de Noemí, se llamó Obed. Obed fue papá de Isaí, Isaí fue papá del rey David. Y David vemos que fue un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios era eso. Cuando Noemí se sale del propósito, Dios tiene que hacer y mover lo que sea para que ella pudiera estar en ese momento en la historia donde ella, su conocimiento, su amor, su fe, su entrega, su reverencia a Dios, su temor a Dios, su bendición estuviera pasando de generación en generación para que se pudiera cumplir el propósito. ¿Me explico? Es parte de el sufrimiento que tuvo Noemí. No estaba diciendo Dios, ups, se me escapó, pues es que como te saliste de mi propósito, ya no puedo hacer nada. No, Dios dice, bueno, te saliste, pero déjame utilizar el dolor, los problemas y te regreso al propósito inicial para que se cumpla. Hasta aquí vamos. Por si tú y yo en este momento o hasta este día dices, ¿por qué me pasa a mí? Bueno, te estoy dando destellos. Un Job. Jehová dio, Jehová quitó, bla, 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 tiene una lucha.
de pensamientos, duda hasta de la teología, de lo que él creía. Él dijo, bueno, es que yo creía que si eres bueno, perfecto, no te van a pasar cosas malas, y entonces ¿dónde está Dios? Y en esa lucha. Pero al final del día, al final de toda la prueba de este proceso, él, en su plática que tiene con el Dios creador del cielo y de la tierra, dice, ¿sabes? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El propósito de Dios era llevar a Job a tal punto que lo pudiera conocer el corazón de Dios. Y se valió Dios mismo, ¿no? Se valió Dios mismo del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, para llevar a Job a ese punto. ¿Hasta aquí me siguen? Y a lo largo de la vida, cuando nos pasan algunas cosas malas que no tenemos en nuestra meta, que no queremos, comenzamos a decir, la vida es injusta. ¿Cuántos lo han pensado en algún momento? La vida es injusta. La vida es injusta. ¿Y sabes esa frase de dónde viene? De una comparativa que nos hacemos con alguien más. Cuando tú y yo nos comparamos, bueno, con aquella persona que de repente parece que lo tiene todo, ¿verdad? No tiene ni siquiera que trabajar. Como una vez cuando se casó Messi, ¿verdad? Y ven a Antonella, ¿verdad? Ahí sonriendo, y dicen, una mujer que nunca se va a preocupar por echarle agua al champú, ¿verdad? En la regadera. Nunca va a tener que reventar el champucito ese banar con la boca. Esa es la sonrisa de alguien que no va a tener que correr en las mañanas para alcanzar el 380 e irse a trabajar. ¿Me explico? Y comenzamos a compararnos y a decir, la vida no es justa. ¿Por qué yo veo esa familia que le va tan bien? A ese esposo que es tan romántico, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué ese hijo, tan buen hijo, y por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a mí me tocó vivir y trabajar desde los 10 años de edad y yo veo a esa persona que todavía sus papás le pagan todo? ¿Por qué yo no puedo tener esa facilidad para ir a correr cuando ya mis piernas ya no me responden? Me acuerdo mucho de una hermana en la iglesia. Ella no podía postrarse por sus rodillas. Estaban operadas sus rodillas y no podía postrarse. Y ella lloraba porque decía, yo quiero postrarme ante mi Señor. Yo quiero hincarme, pero mis rodillas no me lo permiten. Ella ya partió con el Señor. Y recuerdo que cuando partió yo dije, hoy se está cumpliendo su sueño de poderse postrar ante el Rey. Y comenzamos a sentirnos que la vida nos ha tratado injustamente cuando comenzamos a compararnos con otros. Y empezamos a olvidar el Salmo 121, que Dios ha prometido estar con nosotros y cuidar que nada malo nos pase. Pero quiero que entendamos la diferencia. ¿Cuál es lo malo y cuál es lo bueno? Porque hay cosas dolorosas que son buenas para nuestra vida y por eso Dios los permite. Romanos capítulo 8 versículo 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese dolor, esa decepción, esa herida es momentánea, pero va a producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que el que prometió cuidar que nada malo te pase, sigue en la misma sintonía, sigue cumpliendo su palabra, porque esto no es para muerte, sino para vida. Esto no es para destrucción, sino para bendición. Esto no es para aplastarte, sino para empujarte. Tenía una conversación con Dios y yo decía, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué
el dolor? ¿Por qué? Si yo le echo ganas. ¿Cuántos han pensado eso en algún momento? Pero si yo soy buena persona, pero si yo le echo ganas, pero si estoy orando, pero si me acuerdo, ¿por qué me pasa esto? Y me decía Dios, si tú supieras la bendición que es para tu vida estar atravesando por esto, lo que yo voy a hacer, lo que estoy haciendo contigo, irías con la persona y le dirías, gracias, te lo agradezco, te agradezco todo lo que me has humillado y hecho trizar mi corazón, gracias, porque es ese momento el que Dios va a usar, ¿para qué? Para llevarme a cumplir el propósito. El problema es que nosotros vemos el dolor y el sufrimiento como algo destructivo para nuestra vida, cuando una vida sin Jesús no existe. ¿Alguien ha visto la película de La Cabaña? Una de las partes que me recordaba el Señor esta semana, cuando están, ojalá y todos ya la hayan visto para no contárselas, pero bueno, hay una parte donde está el protagonista, Mackenzie, en el jardín con Sarayu, y están escarbando y le dicen, no toques eso, porque era una raíz. Dijo, porque esta por sí sola mata, es venenosa, pero cuando es acompañada tiene poderes curativos. Y yo me preguntaba, pero cuando es acompañada, ¿de qué? Cuando es acompañada por la gracia, cuando ese sufrimiento es envuelto por la gracia de Dios, tiene poderes curativos, tiene poderes transformadores a nuestra vida, tiene poderes que empujan, lejos de detenernos, es un empuje que Dios nos da para llegar a la meta, para llegar a cumplir tu propósito, para llegar a cumplir aquel destino que tú y yo tenemos preparados de antemano, desde antes de la fundación del mundo, el cual Dios diseñó para cada uno de nosotros. Entender esto nos va a ayudar a ver a Jesús como un Dios fiel que nos está durmiendo, y que si yo estoy atravesando en este momento por esa injusticia, por ese problema, por esa adversidad, que tengo que conquistar esa montaña, yo sé que es para mi bendición. Yo sé que si Dios está permitiendo el dolor, esa herida en mi vida, lo único que va a provocar es que yo llegue a la meta, tal y como es. El problema es que las heridas en el camino no las vemos como la bendición de Dios a nuestra vida o como parte de todo un propósito. Le damos más poder al diablo. Es que me está destruyendo, es que se acabó mi vida, es que se acabó, yo tenía buenos planes, yo tenía tantos anhelos, pero con esto ya nunca me va a dejar llegar a la meta. Y le damos tanta autoridad al acontecimiento, a la muerte, al diablo, a los errores de otros. Le damos tanta autoridad que nos olvidamos que no se dormirá el que ha prometido guardar tu vida, que no se va no va a descuidarte, que Él ha prometido estar como una sombra protectora de día y de noche en todo lo que hagas. Entonces, cuando tú y yo entendemos esta verdad, nuestra vida tiene que cambiar. Pero si tú y yo nos aferramos a que la vida es injusta, y es que si yo hubiera nacido con los Rockefeller, pues mi vida claro que estaría mucho mejor, ¿estás de acuerdo? Si es que si mi vida no hubiera atravesado esto, pues yo ahorita estuviera de lujo. Y eso le pasó a un personaje del que te quiero hablar esta mañana. Absalón, capítulo 13 del libro 1 de Samuel. Menciona que Absalón era uno de los hijos de David, y Absalón tenía una hermana hermosa llamada Tamar. Y el rey David, Absalón y Tamar eran hermanos de la misma mamá, pero tenían medios hermanos de otras mamás. Entre ellos estaba Amnón. Y un día Amnón decide terriblemente violar a su media hermana Tamar.
la deshonra. Cuando Absalón escucha lo que pasó, le pregunta a ella, ¿en verdad pasó esto? Y ella le responde que sí. Y él le dice, no digas nada, porque es nuestro hermano. No digas nada. Quédate aquí en casa. Y ella se quedó, ahí dice desconsolada en algunas versiones, y en otra dice, y siempre buscaba apartarse para estar sola. Quiero que vean la deshonra de ella. Nunca más volvió a ser la misma. ¿Estás de acuerdo? Nunca se casó, nunca pudo hacer realidad sus sueños. Y para Absalón dice que él se la llevó a vivir a su casa y ahí la tuvo. Me imagino que el verla todos los días llorar, apartarse, estar sola de alguien que tanto amas, fue para Absalón terrible. Cuando el rey David, el papá de todos, se entera, dice la Biblia que se enojó muchísimo, pero no hizo nada. Y entonces Absalón se sintió tratado injustamente. Y a los 2 años, él dice que aborreció a su hermano Amnón, pero no dijo nada. Y a los 2 años se pone de acuerdo, invita a todos los hijos del rey, a sus hermanos, y manda matar a sus criados, manda que maten a su propio hermano Amnón. Y tiene que huir. Se va 3 años. Y dice que David lloraba. Después de terminar de llorarle a Amnón, lloraba por Absalón, que ya no lo podía ver. Y uno de los comandantes del ejército de David hace todo para regresar a Absalón. Pero el rey David dice, no lo quiero ver. Que regrese aquí a su pueblo, pero no lo quiero ver. Y durante 2 años estuvo enojado con Amnón, luego lo mata. 3 años estuvo fuera. Y regresa y le decía al capitán del ejército, a Joab, déjame ver, dile a mi papá que quiero verlo, dile al rey que quiero verlo. Y Joab no hacía caso. Entonces se sentía tratado injustamente y va y quema todo el terreno, el sembradío de Joab. Entonces Joab se enoja, oye, ¿por qué me haces esto? Pues tú, dice, no me estás haciendo caso. Arregla todo. Total de que Absalón vuelve a ver a su papá, pero ese sentimiento de haber sentido que el rey lo había tratado injustamente, de que no había habido una respuesta al dolor que tenía Absalón, al dolor que tenía Tamar, a lo que había sucedido, una indiferencia del rey David había provocado una herida tan grande que se había estado alimentando todos los días que Absalón veía a Tamar ahí. Todos los días podía ver esa injusticia. ¿Por qué a nosotros nos pasó esto? ¿Por qué si mi hermana es tan buena? ¿Por qué le pasó esto? Y el sentirse tratado injustamente iba creciendo. Ya había matado a Amnón, se había levantado contra Joab, el mismo que lo había ayudado a regresar. Ahora le había quemado todo su terreno, su sembradío. Y cuando nos sentimos que fuimos tratados injustamente, ese dolor y ese sentimiento no se puede detener hasta que termina con nuestra vida. Luego, pasados 4 años, ya van 9, él decide levantarse contra su propio padre, contra el rey, sublevar el trono, y empieza a levantarse. Y David, en lugar de enfrentarlo, porque David era un hombre fiero y su ejército era poderoso, David decide huir. Y Absalón, crecidito, pero nunca el sentirnos víctimas, el creer que fuimos tratados injustamente, nunca va a resultar en hacernos victoriosos. Al final del día, Dios tenía un propósito para David, al igual que lo tenía con Absalón, pero Absalón se salió completamente de ese propósito para tratar de detener el propósito de David, y Dios no se lo permitió. En la batalla donde se enfrentan ambos ejércitos,
Absalón pierde la vida. Absalón pierde la vida. Un hombre, hijo del rey, con un futuro brillante, con un futuro prometedor, con un futuro totalmente arreglado, de que nunca le iba a batallar. Comería a la mesa del rey siempre, la vida resuelta. Pero el sentirse tratado injustamente, el compararse, ¿por qué mi hermano sí? ¿Por qué mi papá no? ¿Por qué yo tengo que estar así? ¿Por qué si las demás familias? ¿Por qué si aquella virgen se casó? ¿Por qué mi hermana sí? El sentirse tratado injustamente, ¿por qué regreso y mi padre no me quiere ver? ¿Por qué si a mi hermano no, que asesinó, lo seguía viendo? ¿Y por qué a mí no? Etcétera, etcétera, etcétera. La injusticia provocó eso. Muere. Me llama la atención, dice que tuvo 3 hijas y una de ellas le puso por nombre Tamar. Él quería a como diera lugar quitar la afrenta y el dolor que habían experimentado. Y luego se sentía tan vacío y dijo, levantó un monumento con su nombre, dijo, porque no tengo un hijo varón que pueda continuar con mi nombre en otras generaciones. Y lo levantó y Dios le dio un hijo también, 3 hijas y un hijo varón. Pero él estaba tan enfrascado en sentirse tratado injustamente. ¿Por qué si yo de niño tenía tantos planes? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué si yo le entregué mi corazón? ¿Por qué me humilló de esa manera? ¿Por qué si yo hice? ¿Por qué? Y vamos por la vida cargando esa injusticia en nuestro corazón. Esa injusticia nos permite llegar a la meta. No nos permite, pero no nos impide llegar a la meta. Esa injusticia nos detiene, ese sentimiento. ¿Y sabes qué alimenta el sentimiento de injusticia? El orgullo. Porque nos sentimos merecedores de... Es que yo no merezco esto. Y yo no estoy hablando que merecemos que nos violen, que nos maten, que nos tomen de esclavos. No, es que lo merezco. No. Pero el orgullo nos pone en la posición de decirle, puedes a todo el mundo, Señor, pero a mí no, porque yo soy buena persona. Entonces le estamos diciendo, Dios, o sea, no necesito tu sacrificio en la cruz, yo soy buena persona y con buenas obras podemos llegar al cielo. Con buenas obras, portándome más o menos, hay peores. ¿Sí o no es cierto que cuando algo malo nos pasa, hay peores? Hay gente peor que sí merecía esta situación, esta enfermedad, este problema. ¡Ay! Iba a hablar de más. Pero nosotros necesitamos comprender la esencia de Jesús, la humildad. Señor, si tú has prometido que vas a estar conmigo, que me vas a cuidar, que vas a ser mi sombra protectora y que cuidarás de que nada dañino me suceda, entonces esto que me está pasando en este momento, que me está doliendo, que no me está gustando, yo sé que resultará en una bendición. Así como Noemí se había salido del propósito, estaba lejos del propósito, y el dolor, la pérdida de su esposo, de sus hijos, la regresó al propósito y terminó sus días siendo y cumpliendo lo que tú habías diseñado para ella. Así como Job, después de tanto dolor y tanto sufrimiento, lo tenía todo, ofrecía todos los días una ofrenda a Dios, conocía más o menos, pero al final del día dice, ahora mis ojos te ven. Aún en medio de lo que no alcanzamos a entender, podemos decir, Dios está detrás de todo esto. Y si Dios está detrás de todo esto, yo soy bendecida. Aquí el punto es que nosotros necesitamos
dejar de ser víctimas en todo el proceso. Nunca olvidaré cuando yo le dije a Dios, ¿cuánto más vas a permitir que me humillen? Estaba yo atravesando una situación fea que a mi parecer yo no merecía, y lo sigo creyendo, pero bueno, yo no merezco. ¿Cuánto más tú vas a permitir? Y Dios me dijo, solo lo necesario, solo lo necesario para hacer de ti la mujer que yo quiero que seas. Solo lo necesario es lo que Dios permite para quebrarnos y cumplir el propósito. Y a Dios no le tiembla quitarnos lo que sea para llegar a la meta y darnos el empujón. En el camino se nos olvida, en el camino nos aplatanamos, en el camino nos sentamos. En una época en China, donde no se podía predicar, no había Biblias, no había nada, llegó un misionero, todo culto, llegó con una familia, y una de las familias que estaba ahí, la mujer estaba completamente paralizada, solo movía, no sé si el dedo índice o el chiquito, no recuerdo cuál, y tenía una máquina de escribir. Y ella estaba traduciendo los libros de la Biblia al idioma de ese lugar, solo con un dedo. Y entonces había una campaña de milagros. Y el misionero le dice, llévala. O sea, Dios muy probablemente le hará el milagro para que ella pueda volver y estar bien. Y el esposo le dice, ni se te ocurra. Su condición, cuando llegan los soldados y hacen redadas y se llegan a toda la gente y la encarcelan, la torturan y demás, la condición de ella, llegan los soldados, la ven y ni siquiera revisan, ni siquiera le preguntan, ni siquiera nada. Es justamente esa condición la que le permite a ella poder traducir la Biblia para que otros conozcan a Jesús. Cualquiera podría pensar, o sea, el diablo está enojado y le ha hecho eso. Señor, ¿por qué tú permites tanto sufrimiento para una mujer que te ama? ¿Sí? Que su propósito era mucho más grande. Su propósito era llevar a multitudes a que escucharan la palabra de Dios, creyeran y se convirtieran. Si ella hubiera dicho, qué injusta es la vida, qué injusto, Señor, que yo te he servido y que mira cómo me tienes, aviento la máquina de escribir, aviento los pergaminos, aviento todo y no quiero volver a saber nada de Dios. Pero ella continuó y su esposo con ella, cuidándola, ayudándole para cumplir el propósito, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dejemos de hacernos las víctimas. Es que ¿por qué a mí? Dejemos de compararnos con otros. Cada vida es única, cada vida tiene sus propios problemas, sus propias luchas, sus propias batallas. Nosotros no sabemos. Lo que me llamó la atención en Facebook, que había un meme que dice, alguien vio la entrevista que le hicieron al gobernador de Nuevo York, donde dice, yo sufrí mucho, mi papá era muy estricto, de la prepa me tenía que ir a la oficina y los fines de semana para que me pagara tenía que ir a jugar golf. Imagínate nada más. Y el que lo está entrevistando está así. Y dice por ahí, era así los hijos de los pastores. Y digo, no es verdad. Si un día se sientan con mis hijos, que yo los tengo cerquita, sabrán que el dolor, las batallas han sido también parte de su vida.
nomás que no se ve y no lo andamos publicando, pero es parte. Y dolor y sufrimiento y batallas y luchas y situaciones que en lo personal me hubiera encantado, me hubiera gustado mucho evitarles, pero no fue así. Nuestra vida esta mañana, y quiero transmitírtelo, Dios, nada de lo que has vivido, de lo que estás viviendo, ningún sufrimiento, ninguna prueba, ninguna herida se ha salido del propósito de Dios para tu vida. Muy probablemente el diablo estaba enojado, agarró una saeta y te la aventó, y Dios dijo, me sirve. ¡Oh, lona! Y ahí en la lona volteamos los ojos al cielo y, Señor, cuánto te amo, me servía esto. Vamos. Mis mayores encuentros con Jesús han sido en medio del dolor. Nunca han sido en Cancún, nunca he tenido un encuentro con Jesús como lo tuve en terapia intensiva. En medio del dolor, yo sabía que no era el diablo, era Dios quebrando la dureza de mi corazón, era Dios sensibilizándome, era Dios ayudándome a reconocer cuánto le necesito y cuánto necesito sanar mi corazón. Esta semana escuchaba yo que el 80% de las enfermedades de las personas jóvenes, que dicen, ¿por qué se enfermó? ¿Verdad? Ya cuando las personas son mayores, bueno, hay un desgaste en la vida y es normal. Y decía el apóstol Pablo, a medida que pasa el tiempo, el cuerpo se va desgastando, pero el espíritu se va renovando. Pero finalmente el cuerpo se desgasta y eso es parte de. El 80% es debido a heridas sin sanar de los hijos hacia los padres. Cosas sin sanar en el corazón. El 80% de heridas de los hijos a los padres. Nunca los padres sufriendo por enfermedades causadas por los hijos, ¿sabes? Nunca. Los papás podemos, cuando son chiquitos les dicen, pues está chiquito. Cuando son medianos, pues están medianos. Y cuando son adultos, la experiencia y el amor tan grande que les tenemos. Que no me habló el día de mi cumpleaños. Pobrecito, ha de andar bien ocupado. ¿Sí o no? Los que somos papás, ¡ay! Sin embargo, los hijos, el 80% de las heridas que un padre no estuvo presente, no le hizo caso, lo humilló, lo golpeó, etc. El 80% de esas heridas, de ese sentimiento de fui tratado injustamente, provocan enfermedades en el corazón. Y el 50% de enfermedades en las personas son por heridas del cónyuge. Heridas de personas que amábamos tanto y nos fallaron y nos hirieron y nos lastimaron. Y ese sentimiento y esa herida, cuando no es tratada, provoca enfermedad en nuestras vidas. Señor, sáname. Sí te quiero sanar, pero lo único que necesitas es sanar el corazón. De ahí parte toda la sanidad. Esta mañana yo quiero hablarte del perdón. Que nuestro cristianismo no sea un sistema del domingo, de nuestra vestimenta, de lo que escuchamos. Que nuestro cristianismo sea real. Y el perdón es parte vital. Si tú y yo estamos esperando a que quien nos ofendió venga a pedirnos perdón, estamos perdiendo el tiempo, perdiendo horas de nuestra vida, perdiendo la oportunidad de vivir la plenitud de Jesús.
muy probablemente no va a venir a pedir perdón. Señor, me duele tanto esta situación, pero yo soy responsable. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me duele tanto y ni siquiera sé cómo perdonar. Sé que me estás diciendo que tengo que perdonar. Sé, lo entiendo, pero no sé cómo. Pero tengo que perdonar. No voy a esperar a que la persona se arrepienta. No voy a esperar a que la persona cambie. No voy a esperar a que la persona venga y me pida perdón. Yo debo perdonar. Es mi deber. Es mi deber perdonar. Porque sentirme tratado injustamente me va a llevar a no ver las heridas como una oportunidad de crecimiento, como un empuje, como un push de Dios para llegar a la meta. Cuando yo perdono, puedo ver y puedo decir, eso me ayudó a no ser tan creidita. Eso me ayudó a mantenerme humilde, Señor, y que tu gracia fluyera sobre mi vida. Eso me ayudó a mantenerme dependiente de ti completamente. Eso me ayudó a cambiar mi manera de hablar. Eso me ayudó a cambiar mi manera de pensar. Eso me ayudó a ser empáticos con otros. Eso me ayudó a comprender tu gracia en mí. Pero tú y yo necesitamos esta mañana entender la grandeza del perdón. No es si lo siento, si me nace, porque de nacernos a nadie nos van a hacer. Y si se trata de perdonar, debemos de ser prontos para perdonar. Si se trata de pedir perdón, debemos de ser prontos para pedir perdón. La Biblia dice, restituid al agraviado. Perdóname de verdad, mis palabras te ofendieron. Perdóname. Soy responsable de otros. Perdóname. A nuestros hijos que son pequeños, a nuestro esposo. Porque cuando nos hemos sentido tratados injustamente, tenemos en nuestro corazón un almacén de palabras hirientes. Todo un diccionario de palabras que van por categorías: saetas, espadas, bazucas, destructivas y demás. Sí lo tenemos. Cuando nos hemos sentido tratados injustamente, comenzamos a tener almacenadas palabras que en cuanto hay un problema, la palabra brota con efecto jiribilla. ¿Alguien sabe lo que es el efecto jiribilla? Que da la vuelta así, y da justo en el blanco, donde queremos poner el dedo en la llaga, donde sabemos que va a doler y va a tumbar. Cuando nosotros nos sanamos ese sentimiento de que la vida es injusta, solemos hacer más daño con nuestras palabras que con nuestras acciones. Y este día Dios está haciendo una invitación. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Quiero que abras tus oídos y puedas entender esto. Dice, y sabemos. El apóstol Pablo está diciendo, somos conscientes, estamos seguros que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas? ¿Las buenas? ¿Aún las difíciles y que me duelen? Que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan para nuestro propio bien, de acuerdo al llamado único, perfecto del propósito que tiene Dios para ti y para mí. Pues Dios conoció a los suyos, pues Dios te conoció de antemano, antes que fueras formado y antes de que te convirtieras en la persona que ahora eres, y te eligió para que llegaras a ser como su Hijo Jesucristo.
Esto nos tiene que volar la cabeza. Antes de que naciésemos, tuvimos un propósito. Él te eligió para que llegaras a ser como su Hijo Jesús. A fin de que su Hijo Jesús fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberte elegido, Dios te llamó para que te acercaras a Él. Y una vez que te llamó, te puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerte en esa relación correcta, Él te dio su gloria. Así que hoy cobra sentido todo lo que hemos pasado. Hoy cobra sentido el dolor, las heridas, las injusticias, porque Dios quiere hacernos como su Hijo Jesús. Él nos está acercando. En medio de esa injusticia que viviste, Él la usó para acercarte a Él, a su corazón, de una manera correcta. Derribando el orgullo, derribando la idolatría, derribando la religiosidad, derribando la falsedad, derribando la tradición. Y es a través de esos momentos de sufrimiento, de prueba, de injusticia que hemos vivido, que Dios nos está poniendo en el lugar correcto para que su gloria sea vista a través de nosotros. Nada de lo que te pasó fue que Dios se descuidó, no tuvo cuidado de ti, no le interesó. Por eso es que, como en el jardín que se ve en la película de la cabaña, una herida por sí sola tiene veneno mortal, pero cuando la combinas con la gracia, tiene poder curativo, tiene poder sanador. Su gracia está sobre ti. Su gracia es suficiente para hacer que eso tan doloroso, eso injusto, ese sufrimiento, puedas voltear atrás y puedas decir: era necesario para poder llegar yo a la meta. Era necesario. No me imagino al apóstol Pablo siendo apedreado, siendo dejado ahí casi muerto, tirado, y levantarse y decirle a Dios: oye, te he estado sirviendo fielmente, tú dijiste que me ibas a guardar y a proteger, que nada me haría daño. Pablo entendía que era parte del trabajo interno que Dios estaba haciendo para llevarlo a ser lo que hoy conocemos como el gran apóstol Pablo, que llenó toda la tierra conquistada hasta ese momento, conocida hasta ese momento, con el Evangelio. Tu vida tiene un propósito mucho más grande del que tú crees. El sufrimiento, la prueba, las decepciones, lo que has vivido no cambió el propósito. No pienses que Dios dijo: uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer para arreglar este alborotijo? Tu vida sigue estando en el mismo propósito de Dios y la misma meta y mismo destino desde antes de la fundación del mundo, solamente que ahorita ya llevas camino avanzado en una transformación de tu corazón para conocerte más a Jesús. Es lo único que ha cambiado. El propósito grande sigue estando. El sueño de Dios para ti sigue estando intacto. La pérdida en tu vida es ganancia. Lo único que perdemos con las pruebas es el orgullo, es la de independencia. Y nos hacemos cada día más dependientes de Dios. No perdiste en esa prueba. Ganaste más el carácter de Jesús en ti. Pero solo tenemos una encomienda, porque su gracia está ahí. Solo una encomienda. Déjate de hacerte la víctima. Deja de ver el sufrimiento como: ¿por qué a mí, Señor? Gracias.
Y si puedes irle a darle las gracias a aquel que te mintió, que te engañó, que te dejó, que te hizo daño, gracias, porque cada día estoy más cerca de lo que Dios soñó para mi vida, porque me estabas estorbando para llegar a la meta. Gracias. Llegaremos a la meta. Llegaremos a la meta, porque no se dormirá el que ha prometido guardar tu vida. El que ha prometido protegerte de todo daño, no del sufrimiento, de todo lo que te dañe, Él te va a proteger. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a orar juntos.